¿Benedicto XVI podría ser el dragón del Apocalipsis o el anticristo o ninguno de los dos? Hoy he estado reunido con Juan Carlos, que el otro día cumplió 83 años, y hemos estado hablando de la profecía del Apocalipsis, la profecía de Dios, de lo curioso que resulta que la hayamos descubierto ahora, en enero de 2014, y no antes. Y hemos hablado principalmente de las distintas interpretaciones que inusualmente se han venido produciendo en estos días, y no antes. Me explico. Hasta diciembre de 2015, la única interpretación que encajaba al 100% con el Apocalipsis y que hemos explicado en vídeos anteriores era que Juan Pablo II resucita tras la muerte de Benedicto XVI. Entonces el Papa Francisco le cede su puesto de octavo rey desde el Tratado de Letrán, convirtiéndose así en el dragón que le cede el puesto de octavo rey papa del Vaticano, el trono de papa y toda la autoridad a Juan Pablo II, que de este modo pasa de ser el sexto rey a ser también el octavo, como dice el Apocalipsis, en el único sitio donde nos sitúa la bestia 666 en el tiempo-espacio. El quinto y el octavo rey en una sucesión de reyes, y los papas solo son reyes desde el Tratado de Letrán de 1929. Cita, Apocalipsis 17:10, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro no ha venido todavía, pero cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Apocalipsis 17:11, y la bestia que era y no es también es el octavo y es uno de los 7. Fin de la cita. En esta interpretación, Benedicto XVI no es ni el dragón ni el anticristo, solo marca o señala los tiempos finales. A esta interpretación le doy un 60% de probabilidades de que suceda. Pero nos quedan 3 interpretaciones más, que también encajan con el Apocalipsis. En total son 4 las distintas interpretaciones que se pueden dar a la profecía de Dios, o del Apocalipsis, y las 4 encajan al milímetro con el Apocalipsis escrito hace 2000 años. Y salvo la primera, que es del 17 de enero de 2014, el día de los 3 rayos en 10 segundos sobre la estatua de Cristo Redentor en Brasil de 38 metros de altura, más 8 metros de pedestal, las otras 3 interpretaciones de la profecía del Apocalipsis son del año 2016. Son de ahora, son recientes. Nadie pues las conoce hasta hoy. La segunda interpretación es la de los judíos mesiánicos. La dieron a conocer en enero de 2016 y esperan la resurrección del Papa Juan Pablo II tras la muerte del Papa Francisco. Para ellos Francisco es el séptimo Papa, pues los 7 reyes los cuentan desde Pío XII, que fue el primer Papa elegido rey del Vaticano. Pío XI firmó el Tratado Luterano, pero no era rey cuando fue elegido Papa. De este modo, Juan Pablo II sería el quinto y a la vez el octavo Papa, y todo encaja con el Apocalipsis. En esta segunda interpretación, Benedicto XVI no marca ni los tiempos finales. Las marca Francisco. Benedicto puede morir o no, y es indiferente para el cumplimiento de esta interpretación de los judíos mesiánicos de la profecía del Apocalipsis. A esta interpretación de la profecía le doy un 25% de probabilidad. La tercera interpretación de la profecía del Apocalipsis es de Luano, y la dejo en comentarios de mi canal de YouTube en abril de 2016. Contemplo una posibilidad que jamás habíamos contemplado, y tenemos más de 53.000 comentarios en la página web del Secreto de las Estrellas. Y esa posibilidad es que tras la muerte del Papa Francisco, Benedicto XVI vuelva a ser Papa con el nombre de Petrus Romanus. Eso podría suceder si en el hecho de muerte Francisco les dice a sus cardenales que su sucesor debe ser Benedicto XVI. Entonces Benedicto XVI, que era el sexto Papa desde Pío XII, también sería el octavo, y por tanto sería el anticristo o la bestia 666. Es muy importante esta interpretación, porque en las otras 3 el anticristo es Juan Pablo II resucitado con el permiso de Dios. En cambio en esta, sorprendentemente, el anticristo sería Benedicto XVI, que nos llevaría igual al fin del mundo en el plazo de 7 años. Pero esta interpretación tiene varios problemas, aunque encaja a la perfección con el Apocalipsis. Y los problemas son, primero, que Benedicto XVI, el día 16 de abril de 2016, cumple 89 años, y debe durar 7 años más, lo que le llevaría a los 96 años, un poco justo, diría yo. Además, su secretario personal el otro día dijo que Benedicto XVI se apagaba lentamente como una vela.
El segundo problema es que solo Juan Pablo II cumple con las 12 condiciones del Apocalipsis para ser el anticristo. Y el tercer problema es que la Biblia dice vivía y ya no vive, y Benedicto XVI vive. También es cierto que se puede interpretar que era y no es, era papa y no es papa. Digamos que puede ser cierta, pero se sostiene por los pelos. Le doy un 5% de probabilidad. Y hoy, 12 del 4 de 2016, mientras hablaba con Juan Carlos, se me ha ocurrido una cuarta interpretación. Que Benedicto XVI sea el dragón del Apocalipsis, porque le ceda su puesto de octavo papa a Juan Pablo II resucitado tras la muerte de Francisco y en vida de Benedicto XVI. Esta interpretación cumple con las 12 condiciones del Apocalipsis y encaja perfectamente con el Apocalipsis, pues Juan Pablo II pasaría de quinto rey a ser el octavo rey, contando desde Pío XII. A esta interpretación le doy un 10% de probabilidades. En esta cuarta interpretación, Benedicto XVI no sería la bestia 666, sería el dragón que le cede el octavo puesto de rey del Vaticano a Juan Pablo II. En la primera interpretación, Francisco es el dragón que le cede el puesto octavo a Juan Pablo II. Posteriormente, tanto si es Francisco el dragón como si es Benedicto XVI, ambos son adorados junto a Juan Pablo II. Pero es Juan Pablo II quien debe durar 7 años. No hace falta que duren 7 años ni Francisco ni Benedicto. Así pues, estas 4 interpretaciones son posibles. Y de este modo, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco marcan los tiempos finales. Y también tenemos 2 posibles anticristos. Juan Pablo II resucitado con un 25% de probabilidad y Benedicto XVI con un 5% de probabilidad. El mundo no se ha enterado y siguen con lo de siempre. Pero el cumplimiento de la profecía de Dios va a cambiar la vida de todos, los que creen y los que no creen, los que se la creen y los que no se la creen, los que la conocen y los que no la conocen. Y la salvación va a depender de conocer o no la profecía del Apocalipsis, la profecía de Dios, porque quien conoce la profecía cuando vea resucitar a Juan Pablo II sabrá que Satán ha tomado el cuerpo de Juan Pablo II y no le adorará. Por el contrario, quien no sepa de esta profecía, cuando vea resucitar a Juan Pablo II pensarán que es Dios y le adorarán. Y todo aquel que adore a la bestia 666 se condenará para siempre en el lago de azufre ardiente, como aquel que lleve su marca, el microchip o el tatuaje 666. Por eso en el Apocalipsis dice el Señor Jesús: bienaventurado quien guarde la profecía de este libro, porque el que conoce la profecía no puede ser engañado por la bestia 666. Bendiciones. José, 12 de abril de 2016.